Qué bendición, hermanos, es estar con ustedes acá y compartir la palabra del Señor en tiempos decisivos para nosotros como seres humanos. Recuerdo cuando predicaba este mensaje en Génesis capítulo 6, también la segunda parte del capítulo, cuando viene el diluvio. Estamos en Génesis capítulo 6, versos 1 al 8, para los hermanos que van a ver este mensaje en diferido. Y predicaba este mensaje allá por el año 2020, en el mes de febrero, cuando esta pandemia del COVID empezaba a hacer estragos acá en Europa. Ya se escuchaba mucho lo que estaba pasando, tanto en Italia como en España. Y recuerdo que acá pues las autoridades estaban bastante relajadas, como pensando, eso no nos va a pasar a nosotros. Más o menos así era la actitud y nada, la situación arrasó también acá como en cualquier lugar. Recuerdo las palabras del presidente de El Salvador en aquel tiempo, dijo: señores, si Europa no ha podido parar este problema, ¿quiénes somos nosotros? Y él incluso convocó a un día de oración por la nación, pidiendo misericordia al Señor. Pero muy pocos hacen tal cosa. Muy pocos realmente están pensando en el bien, en el bienestar, en el cuidado de las poblaciones. Murieron gentes por miles. Yo sé que hay gente que niega que eso haya sido una verdad, pero los cementerios con aquellas tumbas frescas creo que no mienten. Incluso Gelsenkirchen, ahí, ¿verdad? Recuerdo que cuando hice mi práctica de jardinero, les he contado a algunos que hice una práctica de jardinero hace un par de años, todavía encontré esa zona donde enterraron a la gente que por ahí como que se murió de sorpresa, que no estaban esperando que se murieran. Amigos muy queridos, incluso ministros, pasaron a la presencia del Señor debido a la crisis sanitaria que esa situación desató. Y yo le decía a los hermanos, es misericordia de Dios, es misericordia de Dios que seamos afectados por una enfermedad. Y pensando en el relato del Génesis y del diluvio, cuando no se contaban los fallecidos, no había una cuenta de los fallecidos, solo hubo una cuenta de los sobrevivientes. 8 personas sobrevivieron a esta catástrofe. A veces nosotros como seres humanos no somos conscientes de la situación que vive nuestra sociedad, o queremos ignorar intencionalmente lo que la sociedad vive. Si no fuese la gracia de Dios en nuestro tiempo, y lo que leímos en mi último mensaje hace 2 semanas acá, en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por medio del Señor Jesucristo, y esto hace 2000 años. Y yo decía que la palabra que el amor de Dios fue derramado sobre nosotros por medio del Espíritu que nos fue dado, dice Romanos 5. La idea es como cuando se rompe una represa que retiene una enorme cantidad de agua e inunda, así que pareciera un diluvio, pero se trata de un diluvio que ha inundado la tierra con la muestra del amor de Dios, el sacrificio de su Hijo Jesucristo para salvación. Lamentablemente, Pablo mismo va a decir más adelante en el capítulo 8 de Romanos, y esto, hermanos, hace 2000 años, Pablo va a decir que la tierra gime a una aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Estamos viviendo una situación crítica en estos días, y lo que vemos en Génesis nos debe hacer reflexionar en lo que la sociedad vive en la actualidad. Como parte de mi preparación en oración para este mensaje, escuché un mensaje del hermano Billy Graham acerca de la segunda venida de Cristo, que él predicó
en la transición de los años 80 a los años 90, hace unos 30 años o más de 30 años. Y él describía la situación de la sociedad en los años 80. Y él hablaba del liberalismo sexual, de la violencia. Él hablaba también en aquel tiempo del rompimiento de la capa de ozono, era lo que empezaban a alertar algunos científicos, que los rayos del sol eran cada vez más fuertes, que estaban causando enfermedades. Bueno, ya no vive el hermano Billy Graham, está ya en la presencia del Señor, pero también nos dejó un mensaje muy, muy claro. Hay señales de la venida del Señor, fuertes. Lo que pasa acá en Génesis capítulo 6 es que la población mundial de aquel tiempo se había multiplicado. Y lo dice ahí el verso 1, que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Esta era parte del plan de Dios, que los hombres se multiplicaran. Esa fue la orden que Adán y Eva habían recibido, que fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra. Y sin embargo, justamente vamos a ver que el señorío de Dios sobre el camino de la humanidad se mantiene vigente. Dios no dejó este mundo, como algunos teólogos incluso piensan, como que si es un juguete al que se le da cuerda y lo dejó ir por donde quiera. No es así. Dios sigue interesado en este mundo, sigue interesado en este planeta. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, tantos años después de este desastre, de esta catástrofe que vemos en el Génesis capítulo 6. Así que se multiplican los hombres y les nacieron hijas. Y hay un dato interesante ahí en el verso 2, dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y empezamos a ver la caída del ser humano, la caída que ya vimos en Génesis capítulo 3, donde desobedecen el mandato del Señor y Adán y Eva comen del fruto del conocimiento del bien y el mal. Empieza y entra el pecado, pero lo que estamos viendo en Génesis capítulo 6 es una situación mucho más intensa. Se dice acá que incluso los hijos de Dios están desviando el camino. Los intérpretes no se van a poner de acuerdo nunca, como en muchos pasajes, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Algunos creen, y me inclino por esa opción, según el capítulo 5, que se trata de la descendencia de Adán a través de Set, una descendencia santa que el Señor quería preservar a pesar del pecado que Caín había cometido. Otros creen que se tratan de ángeles que se encarnan, pero eso está en contradicción con lo que el Señor Jesús dice, que los seres humanos seríamos en un momento como ángeles, que no seremos dados en matrimonio, dando a entender que los ángeles son seres asexuales, que no están limitados a esa diferenciación que nosotros como seres humanos tenemos en dos géneros, masculino y femenino. Los ángeles no están sujetos a eso, y entonces parece que cuando seamos glorificados vamos a ser como los ángeles en ese sentido, según lo que el Señor Jesús dijo. Lo cierto es que sean ángeles o sean hijos de Dios, en el sentido que era una descendencia que Dios había apartado para glorificarse, es triste que aún ellos empiezan a caer en el desorden, en la inmoralidad. Y amados hermanos, Dios me ha permitido servir en su iglesia en dos continentes, en América y acá en Europa. Y a veces por las tareas que he hecho de asesor de iglesias, no solo estar pastoreando en una iglesia, sino también estar apoyando ministerios en otras iglesias, entendiendo la problemática a veces de las iglesias, me he dado cuenta con tristeza que también nosotros, el pueblo de Dios, nos desviamos con mucha frecuencia. También nosotros, la iglesia de Cristo, perdemos la perspectiva de la voluntad de Dios y nos apartamos del deseo del Señor.
La situación aquí es tan grave que dice que estos hijos de Dios toman para sí mujeres escogiendo entre todas. Muy probablemente también se refiere a la práctica de la poligamia, que ya se menciona por el capítulo 4 con Lamec, que tenía 2 mujeres, y muy probablemente se piensa de que los mismos hijos de Dios empiezan a hacer práctica de la poligamia. Lo cierto es que los seres humanos se están multiplicando, pero el camino que está tomando la humanidad es desastroso. El Señor dice en el verso 3, entonces Jehová dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será 120 años. La mayoría de intérpretes dicen que estos 120 años es un plazo que Dios está poniendo. De aquí a 120 años va a terminar este conflicto. Hermanos, Dios no es indiferente a lo que pasa en la humanidad. Cuando Pablo dice que la creación gime a una, estamos hablando de un Dios que cuida aún de su creación. Jesús lo dijo, si Él cuida de los pajarillos, va a cuidar también de ti. Hombre, mujer de poca fe, les trata de decir a los discípulos. Y les dice, no se afanen por el día de mañana. Ustedes son hijos de Dios. Dios cuida de la creación. Les decía hace 2 semanas que oraba por unos polluelos. No sabía que ya habían nacido los polluelos, pero parece que ya habían nacido de una paloma que luchaba en una tormenta ahí a medianoche. Y la buena noticia es que ya los polluelos andan volando, regresan al nido a descansar y ya están sin duda aprendiendo a recolectar su propia comida. Muy lindo ver cómo el Señor, esos están allí enfrente de mi ventana en un arbolito, tienen su nido, por eso les hemos seguido la pista con mi esposa a estos animalitos. Dios cuida de su creación. Dios, por supuesto que está pendiente de su creación. A Dios no le es igual la situación que estamos pasando, los incendios que hemos vivido, lamentablemente algunos de ellos provocados por mano humana, queriendo ganar territorios para cultivos, para sembrar árboles de olivo, qué sé yo, el caso de Grecia, o hace unos años el Amazonas intencionalmente quemado para generar áreas donde se puedan criar ganados. Y recientemente se reúnen los países donde la Amazonia corresponde y dicen, bueno, no vamos a hacer nada hasta que los países ricos nos den dinero, negociando con el medio ambiente. Estamos en una situación desastrosa, hermanos. No podemos negarlo. El egoísmo humano, la ambición humana hace que la creación esté en una crisis terrible. Desde el 2018 se empezaron a secar unos bosques aquí, por cierto, de monocultivo, porque eran unos árboles muy productivos. Die Fichte, no sé cómo se llaman en castellano, pero así le dicen los alemanes a esta clase de árboles. Muy productivos porque en unos 60 años ya pueden cosechar la madera. Y ahora tienen el problema de que esos bosques se secaron porque no soportaron la sequía. Ni siquiera parece que eran árboles nativos de Alemania, sino que fueron importados y fueron tan productivos que llenaron los bosques de eso. Y nada, un desastre. En medio de todo, yo debo decir que estoy muy agradecido porque en esta zona, por lo menos de Europa, donde estamos, en este corredor desde Holanda, quizás hasta República Checa y Polonia, hemos tenido un verano sumamente benévolo, si lo comparamos con lo que ha pasado en España, en Grecia, etcétera, en Italia mismo. Dios ha sido bueno, la misericordia de Dios se manifiesta a pesar de nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Y yo confío también que aquellos hijos del Señor que están en estas zonas de desastre, también el Señor tiene poder para guardarles, para preservar sus vidas y su integridad.
El Señor pone un plazo entonces de 120 años y dice, hasta ahí va a llegar esta situación. Y sigue describiéndose la situación y se dice en el verso 4, en aquellos días había gigantes en la tierra y aún después cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Muy probablemente, y yo también así lo creo firmemente, de ahí nace aquella tradición de muchas culturas de atribuir a hombres características divinas. Por ejemplo, en la mitología griega, ahí habían un Aquiles que era hijo de un dios y una mortal y cosas por el estilo, y estos se convierten en semidioses. Y hoy en día hay muchos movimientos que le hablan al ser humano de motivación personal y te dicen, no, mira, tú realmente eres Dios. Hay movimientos sectarios incluso que le hacen creer a la gente que nosotros somos dioses. Hasta un pastor dicen que salió diciendo de que nosotros éramos como Jehová, pero en pequeñitos. Un disparate. O sea, los seres humanos siguen creyéndose la misma mentira que el Satanás le dio a Eva cuando le dijo, seréis como dioses. La idea de ser como un dios para el ser humano se mantiene y lamentablemente hoy en día se vuelve una situación muy popular. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con estas corrientes y debemos darnos cuenta que no somos ajenos a estas tristes realidades, a estas decadencias morales e ideológicas. La decadencia comienza en la ideología y después se traduce en la conducta de los seres humanos, en las conductas de las sociedades. Debemos, por eso, dice el Señor, renovar nuestro pensamiento con la verdad, con la palabra del Señor. Si no, vamos a terminar en las mismas situaciones. Si nosotros no vivimos en la realidad que dice el apóstol Pablo de que nosotros tenemos la mente de Cristo, que el Señor Jesús ha puesto su Espíritu. Esa es la muestra de amor, como vimos en Romanos 5. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre nosotros, nos ha sido dado. Así que, hermanos, Dios no se queda indiferente, ve esa caída tan grave, tan profunda del ser humano, y ahora el Señor se propone actuar. Y es bien interesante el término que se usa acá en el verso 5, cuando dice, y Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Y el verso 6, entonces Jehová, dice esta traducción, lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y creo que es una mejor traducción que la palabra arrepentirse. Lamentó haber hecho al hombre en la tierra. No que el Señor haya dicho, wow, ¿qué hice? No, sino que el Señor hizo al ser humano a su imagen y semejanza, pero el pecado entró en el mundo y el ser humano comenzó a usar ese libre albedrío para ir por caminos de maldad. Y esa no es la idea del Señor y no lo es incluso para nosotros hoy en día. Nosotros debemos aprender a vivir como hijos del reino en medio ciertamente de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que parece que va a la deriva, y por más políticos que vengan prometiendo nuevas cosas, realmente nos tenemos que enfrentar con situaciones complicadas. Yo mencioné al presidente de El Salvador, no crean que soy como un fan de él, ¿verdad? Respeto lo que él está haciendo y hasta se lo agradezco al Señor. Pero muchos creemos que la reelección que él está haciendo no está de acuerdo a la ley. Y no es que lo creamos, sino que la Constitución lo dice claramente. El problema es que a veces los seres humanos queremos hacer las cosas y no tenemos la paciencia para los procesos. Por supuesto que se puede convocar a una asamblea constituyente
y que el pueblo apruebe una nueva constitución, pero él no tiene tiempo para eso. Nadie tiene tiempo para los procesos. El discipulado, por ejemplo, es un proceso. Hemos comenzado algo con los jóvenes, un proceso de discipulado. Yo le llamo así al discipulado, es un proceso. Es paso a paso. No, pero los jóvenes quieren rápido todo. Todos queremos ya rápido todo. Mejor si es ahí por el TikTok, ¿verdad? Que los vídeos duran 1 minuto y ya está. Así es mejor, más rápido todo. No, hermanos, los procesos toman tiempo. Y el proceso de transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas para que seamos semejantes a Cristo Jesús van a tomar tiempo. Pero nadie tiene la paciencia a veces, a nadie se le ocurre que realmente las cosas hay que saberlas esperar en la paciencia que el Señor nos da. La misma paciencia que opera en Dios, que no ha dicho, bueno, tienen 120 años, gracias a Dios. El Señor dijo, yo voy a venir pronto. Digo, Señor, trato de interpretar la palabra pronto en el lenguaje de Dios, porque ya han pasado 2000 años y Él no estaba mintiendo. Pero muy claro nos dice el apóstol Pedro, no crean que Dios ha retrasado su venida, sino que Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo veo y digo, wow, tenemos una tarea enorme delante de nosotros. Ayudar a muchos a venir también a buscar a Dios. Y todo esto es parte de esos procesos de discipulado que como iglesia somos llamados a implementar y a vivir para la gloria del Señor, para marcar una diferencia en una sociedad que se está yendo a la deriva. Así que el Señor lamenta haber hecho al hombre y Él ajusta sus planes. Y lo dice ahí en el verso 7, y dijo Jehová, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Lamentablemente estamos ligados a la naturaleza y aún la naturaleza ha sufrido la caída del ser humano. Eso fue así y eso sigue siendo lamentablemente así. Estamos enfrentándonos a tiempos difíciles y sin embargo, como los profetas oraban en su tiempo cuando predicaban juicios sobre la nación de Israel, le decían al Señor en oración, en medio de tus juicios, acuérdate de la misericordia. Y hermanos, tenemos que confesar que la misericordia del Señor está sobre nosotros como su pueblo en Cristo Jesús. Pero no debemos tomar a la ligera esa misericordia. Dios nos ha extendido misericordia para que seamos luz, para que seamos sal. Pero si nosotros corremos por los caminos de este mundo, ¿dónde queda la sal? Si la sal pierde su sabor, pierde su efecto, no sirve sino para ser desechada, dice el Señor Jesucristo, y pisoteada por los hombres. Porque hay aquí un hombre que dice, pero, que esa palabra a veces es salvadora, la palabra pero. Había un contraste en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era una persona distinta, Noé era una persona que marcaba la diferencia. Y tú puedes ser ese agente que marque la diferencia porque eres un hijo de Dios. Debes aprender a afirmarte en tu identidad en Cristo y debes aprender a caminar bajo la gracia del Señor. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de este caos de juicio, este justo es salvo. Interesante porque cuando los apóstoles le dicen a aquel carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa gracia de Dios sobre Noé implicaba a su familia. Por eso no solo fue salvo Noé, sino también su esposa, sus 3 hijos
y sus 3 nueras. 8 personas en total fueron salvas de este desastre que vino sobre la humanidad. Orando, preparando este mensaje, no pude evitar las palabras del Señor Jesucristo que se nos dan tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas. Ahí en Lucas 17, 26 al 30. Lucas 17, 26 al 30. Como pasó en los días de Noé, dice el Señor Jesucristo, así también será en los días del Hijo del Hombre, el día de la venida del Señor. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. La sociedad estaba transcurriendo con normalidad, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo será, como pasó también, dice, en los días de Lot, agrega Lucas, lo cual Mateo no toma en cuenta. Como pasó en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. La vida parece normal, ¿no es cierto? Y para muchos de nosotros la vida parece normal. Solo nos causaba dolor de cabeza que cuando era la pandemia teníamos que hacer cola para comprar y eso. Que para la fiesta, para el cumpleaños, solo podíamos invitar a un poco de personas. Pero la fiesta seguía de todos modos, ¿o no? Y habían otros más listos que decían, yo lo voy a hacer en contra de toda regla, y lo hacían. ¿Ok? Los seres humanos tratamos de seguir a toda costa el ritmo normal de nuestras vidas. Y así como fue en el día de Noé, en los días de Lot fue semejante. Verso 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Lo que nos dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17 y también en Mateo 24 es que este día va a ser sorpresivo, este día va a ser inesperado. Y cada vez parece que las señales se intensifican. Los momentos que vivimos como humanidad se van intensificando. Y a mí no me gusta ser alarmista, pero sí un poco realista. Me llamó la atención lo que dijo el señor Guterres hace un par de semanas, el director general de la ONU. Oigan ustedes, el tiempo del calentamiento global ya pasó. Ya se pueden olvidar de eso. Y los negacionistas podrían decir, al fin entendió. Y entonces dijo una frase curiosa, alarmante también. Comenzaron los días de la ebullición global. O sea, se va a poner la cosa peor. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que así va a terminar esto. Que los elementos ardiendo van a ser consumidos. La tierra va a ser consumida porque recuerden que el Señor prometió que no va a ser diluvio lo que va. O sea, un diluvio como aquel no se va a repetir más. Pero, amados hermanos, decía yo allá por febrero del 2020, Dios tiene más opciones para humillar el corazón de los seres humanos. Cuando la pandemia todavía no nos azotaba por acá en Alemania, y me recuerdo yo de la actitud muy orgullosa de los gobernantes por acá, eso no nos va a pasar. Lo que pasa que España, lo que pasa que Italia, esos sistemas de salud no son muy buenos. Para nosotros sí estamos preparados, decía el flamante ministro de Salud en aquel tiempo. Y al final tuvieron que reconocer, hombre, pero ni nuestro sistema de salud estaba preparado para eso. Un caos en sufrimiento, en padecimiento. Hermanos, Dios tiene muchas opciones.
Un diluvio no es lo único que Dios tiene. Y este problema de lo que se llama el calentamiento global lo hemos promovido todos a través de la quema de los combustibles fósiles desde hace más de 100 años. Interesante, veía unos informes ahí desde que de hace más de 100 años, allá por el 1898 e inicio de 1900, ya habían diseños de autos eléctricos, de un motor eléctrico. Ya habían diseños, pero no era bueno para el negocio que empezaba a florecer. Los yacimientos de petróleo estaban siendo descubiertos en Texas. El señor Ford ya tenía su diseño de su motor que quemaba combustible. Y ustedes lo ven hasta el día de hoy, no se quieren salir de eso. Pero un automóvil eléctrico tampoco es la solución, hermanos. El desastre ecológico que causa la producción de baterías es horrible. Por cierto, no lo recibimos nosotros aquí, porque el litio es explotado en otros lugares del planeta, así que no nos afecta. Nosotros podemos conducir flamantemente un auto eléctrico. Por cierto, yo le dije al Señor hace un par de años, Señor, si yo voy a tener un auto, voy a tener un Tesla. Y después me di cuenta que un Tesla cuesta como 70,000 euros. Y entonces va a esperar un poco, dije. Y allí va a estar esperando por mí. Hermanos amados, debemos ser conscientes, quizá abstenernos de algo, subirnos al transporte público o usar de vez en cuando la bicicleta, puedes decir, pero no vas a hacer ningún cambio. Bueno, pero a mí me cambió el Señor. Y si no lo necesito, gracias a Dios, debo decir eso también, que no necesito un auto, porque respeto a las familias que lo necesitan, a los hermanos que por su trabajo necesitan desplazarse. Muy bien, fabuloso, gracias a Dios también que nos provee eso. Pero debemos aprender a ser conscientes, amados hermanos, de que somos causantes del problema del cual nos quejamos también. Así que Dios tiene muchas posibilidades. Tiene más opciones de las que podemos imaginar y nosotros estamos advertidos también como iglesia del Señor en Cristo Jesús. Me llama la atención lo que el Señor dice en Romanos capítulo 11, verso 17 en adelante, hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy el pueblo de Israel tiene un endurecimiento a fin de que nosotros, las naciones, los no judíos, podamos recibir esta gracia de Dios. Y nos dice a nosotros, porque Pablo le escribe a la iglesia en Roma, y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, es decir, no perteneces a la nación de Israel, si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas, pero aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El Dios que adoramos es Señor sobre cielo y tierra. Y si Él nos ha abrazado como sus hijos, es por su gracia. Estemos firmes en esta fe y no dejemos de anunciar al mundo que hay salvación en Cristo Jesús. Se piensa que Noé, durante 20 de esos 120 años, Pedro lo dice, el apóstol Pedro dice que Noé era un pregonero de justicia. Y se cree que durante 20 años Noé le habló a la gente de la justicia de Dios, de vivir una vida justa.
Obviamente la gente no escuchó. Los otros 100 años se encargó de construir el arca, sin duda ya con la ayuda de sus hijos, que se volvieron expertos en construir barcos, especialmente Jafet, que fue el que pobló las zonas del mar Mediterráneo después, y por ahí vienen las descendencias de estas tierras europeas. Así que, hermanos amados, Dios no nos ha olvidado. Lo que pasa en el mundo no es casualidad. Lo que ustedes ven en las noticias, oiréis, dice el Señor, de guerras. Ahí está, ¿verdad? Ucrania, Rusia, rumores de guerras. Hasta los países africanos están considerando invadir Níger para poner orden ahí si no escuchan lo que está pasando allá en el Pacífico, en las costas de China. Guerras, rumores de guerras. Pero el Señor todavía dice, pero todavía no es el fin. Son principios de dolores. Ya hemos pasado épocas en la humanidad y los dolores parece que no nos hacen efecto a los seres humanos. Yo honestamente a veces no puedo entender a la gente, ¿verdad? Ahí andaban la isla de Rodos quemándose, ¿verdad? Y los turistas decían, no, pero aquí no hay incendio, y se iban para otra zona donde no había incendio, ¿verdad? Y los mismos isleños le decían a los turistas, vengan, sigan viniendo, no cancelen los viajes porque de eso vivimos. Me llama la atención que Rodos, ¿se acuerdan de una de aquellas 7 maravillas del mundo antiguo? Una de esas maravillas era el gigante de Rodos, una estatua monumental, como el tamaño de la Estatua de la Libertad de Nueva York, para los que la han visto. Y ese gigante de Rodos era una estatua dedicada al dios Sol. Y miren cómo los está tratando su Dios. Los seres humanos, hermanos, tomamos caminos que a Dios no le agradan. Debemos corregirnos, debemos escuchar lo que está pasando, entenderlo, humillarnos delante del Señor y no dejar de ser pregoneros de justicia. Yo no sé, yo le pregunto a mi esposa de vez en cuando, casi cada año le hago esa pregunta, ¿ya sabes cuándo va a venir Jesús? Y me dice no. Y me pregunta, ¿y tú? Yo tampoco. Quizá alguien sepa, por favor me hace saber y hacemos una cita y me informa. No lo sé. Si mi esposa no lo sabe, yo menos lo voy a saber. No lo sé. Mientras el Señor no venga, dice la palabra, debemos seguir anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro gozo, ese es nuestro privilegio. Hay perdón en Cristo Jesús. Dios quiere recibirte en su casa como su hijo, como su hija. Y si tú todavía no has tomado esa decisión de corazón de decir, yo quiero ser parte de los que son salvos, yo quiero ser parte de aquellos que son abrazados por la gracia de Dios, como Noé lo fue junto a su familia. Yo quiero unirme a esa gente. Pues elige, es el día de salvación. Puedes decirle, Señor Jesús, yo quiero caminar contigo y no me quiero apartar de ti. Yo quiero vivir en esa gracia y en esa salvación que tú has derramado sobre nuestras vidas. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra y por este privilegio de pregonar la justicia que es en Cristo Jesús. Solo tú, Señor, eres capaz de darnos una salvación tan grande. Quizás los seres humanos en su ilusión piensan que van a vivir por mucho tiempo, que no está pasando nada y con más razón el día de la venida del Señor les va a sorprender. Pero ayúdanos a nosotros a estar alertas, a ser sobrios, a no ser como aquellas 5 vírgenes
que estaban confiadas, pensando, ya va a venir, no importa, con un poquito de aceite alcanza. Señor, danos un corazón humilde de decir, no sabemos cuándo el Señor va a venir. Y si tarda, yo voy a cargar mi lámpara y voy a llevar aceite de reserva. Voy a esperar el tiempo que sea necesario, mi Señor. Señor, amamos tu venida. Es lo que más anhelamos cuando oramos que tu reino venga, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ahí está ese clamor que como iglesia nos enseñaste a hacer desde hace 2000 años y lo seguimos haciendo, Señor. Amamos tu venida y nada nos alentaría más que verte venir en las nubes como has prometido, y confiamos que así será. Pero si aún tardas, Señor, ayúdanos a seguir anunciando, a seguir pregonando que hay salvación en ti, que hay perdón de pecados, porque ese día tuyo, cuando tú vengas, será demasiado tarde, Señor. Ya no habrá espacio para proclamar las buenas nuevas y el Evangelio. Como iglesia, ayúdanos a despertar para que anunciemos este Evangelio maravilloso a los que no te conocen. Y como individuos, ayúdanos a estar firmes en la fe a los que han creído en Jesús, y a los que todavía no han tomado una decisión consciente, darles el valor para dar ese paso. Que no pasen estos días sin que ellos digan, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser un seguidor de Jesús, yo quiero recibir esa gracia, yo quiero recibir esa salvación. Gracias, amado Padre, por tu palabra y por tu grande amor para con nosotros y tu Espíritu que nos ha sido dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.